que dejaron los violentos, que dicen ser defensores, pero acaban con los pueblos. Pues bienvenidos, agradecerles y esperamos que no sea el único compartir. Ojalá hagamos más hermandad con este proceso. Nosotros aprender de ustedes y ustedes aprender de nosotros. Hoy puede ser un conversatorio. A mí me gusta el conversatorio, ir a mambiar y ir a llevar a la práctica, decir, mire, esta planta es para esto, o se hace así, ¿sí? Eso es lo más bonito, en toda parte, o sea, ser muy práctico, como nos enseñan los mayores. Los mayores son de 3 palabras y de una vez, hágalo. O lo hizo o hágalo con estas condiciones, o tenga en cuenta esto. Entonces, eso quería como comentarles para poder tener un... Para que sea una relación larga. Sí. Acá en nuestra forma de concepción de salud, antes que en la enfermedad, lo primero debe haber armonía familiar. ¿Quién hace que haya esa armonía familiar? El médico tradicional. ¿Con quién intercede? Con los espíritus de la madre naturaleza, dependiendo como él siente. Ya puede ser con el cayún o el duende, ¿sí? Poder hacer de pronto la familia. Hay veces nos olvidamos de cumplir ciertas prácticas culturales y de pronto tenemos que ofrendar, agradecer a la Madre Tierra como familia, ¿sí? Para el bienestar. Entonces toca que ofrendar como familia. De pronto como persona también, ¿sí? Hay que hacerlo, sentarse a mambiar a que el médico tradicional lo equilibre. Y esto pues visto en el pueblo Totoroes es más que todo se hace en la noche, ¿sí? Que uno puede ver las manifestaciones de la naturaleza y depende de donde se haga el ritual, pues ya tanto al médico como a uno como persona pues le va dando las señas, ¿va? Y también pues en la planta, la que escogen para armonizarlo, para quitarle como ese negativismo, ella también va dando, como dicen ellos, punto, ¿sí? Da buen punto, sube, dice, ¿sí? O no me parece, déjeme analizarlo más, a ver si el problema suyo es desde la familia, es de pronto algo otra cosa que viene, vecino, qué sé yo, algún problema que tuvo y alguna cosa. Entonces, al mirarlo este concepto lo estamos llevando a cabo porque nosotros como Totoroes, y sabemos de que el mundo indígena tiene un ciclo de vida, ¿sí? El mundo indígena tiene un ciclo de vida. Somos de la tierra, venimos de la madre tierra. Por ello, si no la ofrendamos, si no la respetamos, si no las cuidamos, nos está dando permiso para estar en este espacio, pero si no hacemos todas esas prácticas, nos tiende a enfermarnos. Entonces, al enfermarnos, pues, se desarticula la familia. Hay una, como se dice, desarmonización, no entendimiento de pronto en la familia. A partir de ahí, hemos venido tanto en este fortalecimiento de saberes, que le hemos llamado como pueblo Totoroes, y ya con ellos hemos construido un ciclo de vida, ¿sí? ¿Qué prácticas? Como él decía, el mismo mayor médico tradicional sabe si una pareja quiere organizarse, los papás de la muchacha o los papás del muchacho hacen el cateo con el médico tradicional. ¿Cómo va a salir esa persona? ¿Va a ser juicioso? ¿Va a ser trabajador? Ya tiene la huertica para darle el sustento a la compañera. La compañera sabe tejer, sabe, sí, todas las prácticas culturales de la familia. Como en ese aspecto hacen la unión. Ahí viene la concepción que le llamamos nosotros, o ya decían las mayoras cuando queda encinta, la joven queda encinta. Eso es ya en embarazo, ¿sí? A partir de ahí hay una intercesión del médico tradicional y de la partera y de la familia, ¿sí? En ese momento hay un cateo, en el embarazo hay un cateo, ¿sí? ¿Cómo está ella, el cuerpo, para
para asimilar esa nueva vida que viene. Y por ende pues también ya hace injerencia la partera con sus acomodos, sus cuidos, sus plantas, ¿sí? Porque pues nuestras comuneras viven en parte rural donde el frío, el cargar algo pesado ya de pronto desacomoda, hay algún dolor. De pronto nuestras jovencitas de ahora, nuestras mujeres de ahora no aguantan como aguantaron nuestras abuelas, nuestras mayores, 12, 14 hijos. Ahora no es la misma dinámica que estamos llevando a cabo de conservación de nuestros cuerpos, entonces no tienen como esa resistencia. Entonces a partir de ahí, en ese ciclo de vida empieza todo el cuidado, llega el nacimiento y allí antes del parto pues también hay un cateo. Bueno, es de mandarla al hospital, lo tiene en la casa con la partera, toda esa cosa, y abre como el camino, hace el acomodo, el médico tradicional de la embarazada. Luego viene ya la atención del parto en sí con la partera y el médico tradicional. Un aspecto muy importante que tenemos los pueblos indígenas, y en este caso que estamos en la zona rural, es el entierro de la placenta y la siembra del ombligo, que ese es un paso tan importante en la vida de nosotros como indígenas, porque es ahí donde nuestros padres, nuestros abuelos o los mayores sabedores nos hacen ese apego a la madre tierra, ¿sí? Hemos querido retomar la mujer, el nacimiento, el niño, el adolescente, el adulto con la familia y el mayor. A cada uno de ellos hay unas prácticas culturales en nuestro pueblo. Lo tienen los Nasa, lo tienen los Misak, de pronto ustedes también como ya en su entorno también lo tienen. Lo que pasa es que lo hemos dejado de practicar un poco. Entonces es como esa la visión más de salud que tenemos. Y entonces nosotros le estamos haciendo la contrapropuesta, ¿sí?, al mismo Estado, diciendo de que nosotros, si como el mayor cuenta han pervivido cuántos años, pues nosotros también, siendo conscientes, asumiendo lo que tenemos en nuestros territorios, lo podemos seguir haciendo, ¿sí? Lo podemos seguir haciendo. Entonces hacia eso vamos construyendo. Hoy en el municipio tenemos 2 IPS indígenas y una S estatal. Dentro de ellos estamos trabajando un modelo de cuidado y de atención integral para el municipio de Totoró, que ese modelo dice cuál es el camino que debe seguir la embarazadita, ¿sí? El camino de vida de la embarazadita hasta que tenga su niñito. De ahí ya tiene el niñito, listo, el camino de vida de ese niñito hasta los 7 años, ¿sí? ¿Qué ritualidad debe practicar? Tiene que ir a los exámenes occidentales, tiene que hacer todo esto, pero todo integral, ¿sí? Ya ese adolescente, ¿sí?, para dónde tiene que coger, cómo debe hacer su atención en el colegio, con el médico tradicional, con la autoridad. Todo eso se lo estamos construyendo, como definir unos, dice, la medicina occidental dice construir unos protocolos. Acá lo estamos haciendo de una forma empírica nosotros, con el apoyo de los mayores. Entonces es darle, porque ellos lo tenían, ¿sí?, pero no lo escribían, ellos lo llevaban era en la práctica. Entonces en el fogón, en las tardes de descanso, ellos cuando llegaban de trabajar, nietos, hijos, no, es que no tenés que pasar por ahí porque se te prende el arco, ¿sí? No tenés que pasar por ahí porque a la embarazadita, no tenés que pasar por esa ciénega porque recoges frío en la ciénega y se te va a hinchar el estómago y va a ser dificultoso para tu embarazo. Es que a tales horas no debes por tal sitio porque es que anda el espíritu malo. Y si anda el espíritu malo te da susto y tenemos que llevarte donde el médico tradicional a que te coja el susto, ¿sí? Te dé el remedio para que te coja el susto. Todo eso lo prevenían a uno. E incluso le decían de qué plantas a uno para que les rindiera, fuera trabajador, listo, ¿sí? Hay una planta que llama rendidora. Ellos la traían en las mañanas y en ayunas le hacían sobar la planta a uno para que todo les rindiera.
Y entonces nosotros acá tenemos a los Misak, arriba tenemos a los Paeses, a los Guanacos de Insa, allá tenemos a los Polindara. No debemos limpiar nuestro territorio y mandarle la enfermedad a los demás pueblos, ¿sí? Nosotros tenemos, ya en nuestro territorio hemos cogido unos sitios especiales. Para este lado del volcán Puracé no vive mucha gente, ¿sí? No es poblado, entonces nosotros echamos para que lo asuma, más bien lo coja esas energías negativas, echémoslos hacia allá al volcán para que él vea la madre naturaleza cómo las puede disolver. Ese es el trabajo espiritual que se ha venido haciendo, y lo mismo hacemos. No, es que mire, lo que usted hablaba, mayor de los actores armados. No, es que mire que tal y tal cosa está pasando. Los mayores también se sientan a controlar eso, ¿sí? No, es que no queremos que los actores armados dentro. Bueno, listo, miremos el territorio, coloquemos unas protecciones en cada uno de los territorios. Se sientan a cambiar, colocan las protecciones, queda la comunidad tranquila. Hemos tratado de sobrevivir frente a eso, a pesar de que no hay que desconocer. Todo este conflicto armado nos lleva a que indígenas, campesinos y todos estemos inmersos ahí y no desconozcamos que hacemos parte de ese conflicto. Vivencias que hemos tenido, y ahora último dándome la oportunidad, porque aquí trabaja una psicóloga. Yo la miro a ella, traigo la pareja, ¿sí? Alguna desarmonización familiar le hicimos nosotros, porque allá violencia intrafamiliar, el resto de cosas que ustedes. Se sienta la pareja allí y empieza como ella a querer a decirle, bueno, cómo es su convivencia, tal y tal cosa, como a decir eso, ¿cierto? Yo entiendo la psicología desde el occidental a querer remediar eso, ¿sí? Entonces, cuando veo a ella haciendo eso, yo me siento ahí. En algunos casos que tengo que estar, porque en todo uno no puede estar, por privacidad, en muchos casos ustedes me entenderán. Pero en algunos casos sí me llaman, Oliverio, mire qué tal y tal cosa, venga, ayúdanos a esto. Cuando la miro a ella, o a ustedes los psicólogos haciendo todas esas recomendaciones, yo me devuelvo hacia el fogón, yo me devuelvo hacia el mayor, a la mayorcita, ¿sí? Entonces nosotros, antes de que en el mundo occidental puede ser corregir, ¿sí? El psicólogo corrige, pero para nosotros es reprender. Reprender, dicen los mayores. A este niñito hay que reprenderlo, ¿cierto? Para que no siga haciendo eso, ¿sí? Faltó a una norma natural como indígenas, entonces hay que reprenderlo. ¿Quién los regaña? El abuelo o la abuela, ¿sí? Si es el caso, la autoridad, ¿sí? Si es el caso, también el médico tradicional. Entonces yo lo miro en el concepto de que ustedes, al ver cómo está la familia, cómo está la persona, tratan de como encajarlo en que esto no debe cometer, esto debe hacer, y es como ustedes, como organizarles el camino, ¿sí? Diría yo desde mi concepto, el psicólogo organiza el camino, ¿sí? Porque si acá me dice, es que no debo ingerir bebidas alcohólicas, acá tengo que estar respondiendo por los hijos, acá tengo que estar bien, yo voy bien por mi camino, ¿sí? Entonces ni la autoridad tradicional me llama la atención, ni la otra autoridad tampoco me llama la atención, porque estás haciendo bien con tu familia, con tus hijos. Entonces es más como hacer ese, como les dije, el reprender, ¿sí? Y hacerles mostrar ese camino
que deben seguir de esa manera. Yo no me he sentado todavía, no he tenido la oportunidad de sentarme con psicólogas indígenas. Y sí quisiera tener ese, como ella desde como lo ven, desde como su vivencia, su pueblo, lo miran ya cuando le enseñan allá cosas. Yo tengo mi hija allá adentro, tengo una hija de 19 años, está estudiando, ya inició el primer semestre apenas de trabajo social. Y con lo que ella me cuenta, o sea, es más llegarle a la persona, ¿sí? Es más tus cualidades, tu proyecto de vida, tu, ¿cómo le digo? La vivencia. Eso es lo que empezó a estudiar ella. Entonces dije, papá, mire que están haciendo esto y esto. ¿Cómo yo puedo? Y ya tenemos una compañera que inició también psicología y mi hija que inició trabajo social. ¿Por qué? Porque necesitamos el par. No puede ser el psicólogo solo sin el trabajador social. El trabajador social va a la vivienda, ¿sí? Va allá a terreno. El psicólogo ya hace su, de acuerdo al contexto, como hay el trabajador social, ya hacen los dos qué es lo que debe seguir esa familia o esa persona. Entonces sabemos que debe ser dos, y sí tenemos ese concepto de que sean dos. El mundo indígena es dualidad, ¿sí? Hombre, macho, día, noche, el sol, la luna. Entonces lo mismo debemos atender a esa familia. No puede ser una sola persona aplicando, diríamos desde nosotros, el remedio, no, deben ser dos. Porque al tener dos conceptos diferentes, se vuelve más como integral, más activo lo que vas a hacer sobre esa familia. Nosotros hemos tenido experiencias frente a lo que dice es un dolor pasado, ¿sí? O que venga, en algunos casos cuando hablas de la locura, de pronto eso es como el mundo occidental lo dice, que es hereditario, que es de pronto genético, pero es porque no lo han visto desde la parte espiritual. ¿Qué es lo que está afectando a esa familia o desde dónde afectó? Te coloco un ejemplo claro. Cuando nosotros tenemos algún familiar que ya lo sembramos en la madre tierra, ¿sí? Hacemos todo un proceso de un novenario, de rezar 9 noches, nos acompañan todos los vecinos, pero el último día, la última noche, hay una cosa que hacemos que llama trisagio. Eso ya es 4 de la mañana, desarman todo el altar, porque armamos un altar con flores, ¿sí? Desarman todo el altar y unos mayores deben ir a dejar todo ese residuo de las cosas, ¿sí? A un sitio donde no afecte para nada, y en este caso pues es el cementerio. Después de ahí dejamos pasar un día, ¿sí? En la familia de todos los dedos de la mano no son iguales, ¿sí? Hay el bravo, hay el más peleón, el que es más sumiso, así, de todo vemos en la familia. Cuando parte alguien querido de nuestra familia, los mayores o un mayor se sienta con toda la familia, y ese se llama el ritual del regreso a la madre tierra. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hace el mayor con ese espíritu? ¿Sí? Si tuvo un altercado con usted, o no se entendieron, o no pudiste llegar, porque es que también puede ser eso. Hay hijos que están muy lejos y que les tocó que enterrar al familiar y no pudieron llegar. Te quedas con un pesar como hijo, y ese espíritu se queda también con un pesar. A pesar de ser espíritu, parece que no se entera, no siente, y se va a manifestar, ¿sí? Pero entonces, para que no se manifieste y poder armonizar, nosotros en ese ritual del regreso a la madre tierra, el mayor trata de armonizar ese espíritu, de contentarlo, que se quede contento con la familia, y en vez de ser un espíritu, como se dice, de negativo, más bien proteja a todos los de esa familia. Entonces, ciertos remedios, ciertas plantas, ¿sí? Hacen el riego, nos
limpiamos, ¿sí? Nos limpia, ¿sí? Ya esa limpieza la mandan para allá, ahora sí nos llaman el espíritu y lo colocan ahí con los familiares para que esté cuidando a cada uno de ellos, ¿sí? Y entonces, póngale cuidado. En el caso mío, va a pasar algo, yo sueño a mi mamá, ¿sí? Regañándome, de pronto contenta, de pronto caminando juntos. Entonces yo tengo que llegar e interpretar ese sueño, qué es lo que me quiere decir ella, ¿sí? Y si puedo en lo máximo, pues en el sueño tratar de conversar sobre qué es que está, qué he hecho mal para que ella se esté manifestando. Entonces esa es como la manera que hemos trabajado eso. Frente al problema, frente a lo que me decís de la parte de la locura, del espíritu malo, ¿qué pasa? Nosotros nacemos en un tiempo, en una luna, de día o de noche, ¿sí? Hombre o mujer, de acuerdo a ese día. En ese momento la luna puede haber estado luna nueva, puede haber estado menguante, puede haber estado luna creciente, ¿sí? Es de ella nos da un temperamento a nosotros, agresivos, chillones, ¿sí? De todo tenemos un temperamento. Cuando ya vamos en nuestra formación acá en nuestro territorio, a nosotros también, así como ha venido, ¿cómo te diría? Todo este proceso de la medicina tradicional y de los médicos tradicionales, de los tehuanas, todos los saberes ancestrales, vienen como por un don desde mucho antes, ¿sí? Si vas a hacer el árbol genealógico, tatarabuelos, ¿sí? Bisabuelos, abuelos, han sido, algunos de ellos, de padre o madre, han sido médicos tradicionales o han sido sabedores. ¿Qué pasa cuando yo, vámonos ahora, 2000 en adelante, diría yo, no, menos, 1990. Cuando no tenían bien claro el concepto de no tener claro, sino es que la religión también nos intercedió en que esa espiritualidad la fuéramos dejando de un lado. Ah, no, el hablar de médico tradicional es ser brujo. Para la religión la brujería es maldad, ¿sí? Entonces el que toca las plantas, el que se ve mambiado, el que tal y tal cosa, ese es brujo, para la parte cristiana, ¿sí? Entonces nos abrieron esa barrera ahí, y cuando ya fuiste a esa misa, ah, no, que es que si escucha algo afuera, eso es un espíritu malo, ¿sí? Ay, tenés que esconder los niños, tenés que proteger, tenés que colocar ramo bendito, tenés que sembrar tal planta para que eso no te llegue. Si nosotros no hicieron el ligamento con la madre tierra en la siembra del ombligo, por ende los espíritus están actuando sobre nosotros, ¿sí? Y en algún momento de esos, al ser, diría, venir de familia donde han sido médicos tradicionales, parteras o banderos, el don se va a manifestar en alguna persona. Y yo ya me siento con los mayores, yo ya soy el que sé el curíbano, el tache, ¿sí? La yacuma, ya sé en qué momento me siento y si es de utilizar la planta me da buen sentido, si no me tiene que bajar, entonces esa la tengo que cambiar, ya cambio de planta, ¿sí? Y de momento yo andaba con el alcalde, una experiencia, andaba con el alcalde y andábamos por arriba por el cofre. Y se nos presentó en el sueño una nube, pero negra, negra, negra. Y me decía Hilario, y nosotros andamos con ruanitas negras. Dice Hilario llama al alcalde. Pero mira, ¿cómo vamos a limpiar esto? Ayuda, hombre. No, pero alcalde, yo no tengo chonda. Póngale cuidado, que el mismo sueño me dio
que la peinilla, por eso los mayores nunca dejan la peinilla, los médicos tradicionales, a pesar de tener la chonta, la peinilla. Entonces yo cogí y volteé con la peinilla. La peinilla que tenemos nosotros, un machete. Entonces yo volteé como los mayores voltean la chonta, ¿sí? Me limpié, mayor, y soplé, ¿sí? Yo primero, y después limpié al alcalde y soplé. Cuando limpié con esa peinilla, ¿cómo sería el sucio tan grande que teníamos, o lo negativo tan grande, que la mano me dolía para poder mandar eso para otro sitio? Ahí me dio el espíritu de que sí, tenía que seguir volteando con la peinilla, mientras un mayor me diga cuándo puedo utilizar la chonta. Entonces, cuando algún joven, alguno de la familia, no obedece a esa ley que el espíritu le quiere dar, el espíritu también castiga, ¿sí? O se te muere algún familiar, o te pasa algo, o te castiga haciéndote perder el conocimiento, muchas cosas. Y eso, el remedio lo hay. El mismo, tenés que sentarte con un médico tradicional, ver desde atrás qué hiciste mal para poder remediarlo y poder ofrendar vuelta a ese espíritu. Si no querés hacerlo, si por tu convicción no querés sentarte a mambiar, a estar trasnochando, a ir a rituales y toda esa vaina, váyale al sitio que sueña usted, hágale un pagamento a ese espíritu para que más bien le dé ese don a otra persona y a ti te deja tranquilo. Esa es como la manera en que... O puede ser más antiguo, ¿qué mal hizo un abuelo, un bisabuelo? Eso también recae, claro, también depende, o sea, por eso toca que revisar mucho desde atrás. Y el mayor se dice, no, es que anteriormente, claro, dejaron enterrado tal cosa, es que ustedes pasaron por eso, por un sitio crudo, pero fueron llevando sal, o algo así por el estilo. Entonces el espíritu te tiene, sí, hasta que no lo armonices, te va a seguir azotando, así dicen los mayores, y tenemos que remediar eso. Ese es el bastón de mano. Hay una chonta, no muy larga aquí, claro, depende, algunos lo utilizan larga. Los hombres, por lo general, la chonta no es muy larga, ¿sí? La chonta es una protección. Esa ya viene de acuerdo al don. Para nosotros los totoroes, hay unos espíritus que dan el don para el médico tradicional, y depende de esos también es tu actuar en la medicina tradicional. Está el duende, está el arco, está el trueno, está el agua, ¿sí? Está el viento. Nosotros tendremos alrededor de 70 médicos tradicionales en nuestra comunidad, y dentro de esos, y el mayor no me deja mentir, las que mayor tienen fortaleza para un trabajo de estos son las mujeres. Mucha fuerza. Trabajan con el trueno y el viento. Mucha fuerza. Entonces cada uno de esos espíritus le da una planta para manejar, le da un sitio, cómo voltear, ¿sí? Y de acuerdo a eso también es la chonta. Y a medida que eso es como ustedes en la universidad, va pasando un semestre, otro semestre, hasta que te volvís, ¿sí? Listo, quedaste listico. En todos esos lados te dan elementos, ¿sí? Si sos, el don te lo dio el rayo, vas a tener la chonta, pero también vas a tener la piedra rayo para poder defenderte, y poder defender, ¿sí? Y poder trabajar, ¿sí? Y así, con los demás espíritus también va a haber algo que lo va a identificar, ¿sí? Entonces... ¿Y el don lo identifica un mayor? Por ejemplo, en los niños o en los jóvenes. Lo identifica un mayor. Un mayor. Lo identifica un mayor. En nuestra comunidad, los que van a ser, tienen ese don pasadores, faltan como una semanita para morirse alguien y les da dolor de cabeza, ¿cierto? Como mal viento. Como mal viento. Ay, no, papá, es que yo vi pasar alguien por allá. Ya tienen esa visión de ver sombras.
Esas son de los que ya se están, como se dice, despidiendo. Tienen ese saber, ya ahí lo van cogiendo desde 7 añitos, 8, 9 añitos. Ay, ese niñito hay que irlo formando, no hay que darle mucha sal, hay que empezarle a manejar las plantas para tener su sabiduría. Y ellos ya tienen que irlo metiendo en eso es lo que habla el mayor. Hay veces hay que alejarlo sí, o sea, hacerle como una... Y el mayor ya sabrá, mire, a él no le diga tal cosa, tal y tal forma, él se va formando. Y él, lo que pasa es que hay padres de familia de que cuando el niñito sueña nosotros no le ponemos mucha atención. Ah, no, ese es un sueño por allá, qué tal y tal cosa, te sabe. Pero tiene algo que ver con el sueño, con el espíritu que le quiere dar ese don, ayudarle. Cuando nosotros nos sentamos con los mayores, nosotros pedimos permiso al espíritu, ¿sí? Brindamos. Podemos acomodar aquí tabacos, podemos acomodar coca, cigarrillos, aguardiente chirrincho, que lo han de conocer, y caucano, y esa es la jigra. Nos sentamos y a este lado colocar la chonta o el machete, que es tu protección. A lo que te sentas en cierto sitio, debes pensar en lo que vas a trabajar, ¿sí? Voy a limpiar al mayor Bolívar, ¿sí? O vamos a catear si el proyecto del cabildo tal va a salir, o vamos a catear si la enfermedad que tiene el niñito es de afuera o es de nosotros. Eso lo tenés que pensar ahí. Al pensar eso, de una vez pedís permiso al espíritu, ¿sí? Ofrendas a las lagunas, ofrendas al cayún, brindás, ¿sí? Izquierda, derecha, izquierda, y en el centro tomás un poquito. Cuando el espíritu recibe lo que le ofreces, te da la seña por aquí adentro. Eso ya recibió. Al recibir el espíritu, ahora sí te va a llegar la seña. Entonces empezás a decir, si miras con el tabaco, ¿sí? A ver cómo es, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Y de acuerdo a eso, de hacer el cateo, ahora sí empezás a preguntar con qué planta, ¿sí? Entonces, volteás, en nombre tuyo, en nombre de la persona, ya la mambiada, si está el otro lo mismo, ya con la mambiada empieza ahora así, como uno a irse a colocar ya a tono con el espíritu y que empiezan a llegar las señas. Entonces ahí empezás a coger el remedio, ¿sí? Si es algo que tenés que verle, limpiarlo al mayor, pues ya toca de estancadeira, abre camino, toda esa cosa, y le va diciendo a uno. Uno pregunta sobre la planta. Claro, yo cojo la planta aquí, la saco la jigra, saco la chuspita y la coloco aquí. Y pregunto, ¿con esta lo puedo limpiar? Se queda uno poniendo cuidado a los sentidos. Cuando le da de frente duro, subiendo hacia arriba y pasa acá, esa es la planta, ¿sí? Con esa tenés que limpiar. Entonces ya cuando te da la planta, ahora sí, coges esa plantita, la volteas usted primero, te la echas a la boca y le decís al otro que también haga lo mismo, ¿sí? Ya uno sigue mambeando, sigue preguntando sobre más plantas. Entonces esa es la manera como se trabaja con los mayores acá. O sea, todo va de acuerdo a los sentidos. Y si es ese para un cateo de noche y para un cateo de día, y preguntar así como estamos hoy aquí, que ustedes quieran preguntar sobre algo. Pero si ya es duro el trabajo, se ve en el cateo que el trabajo es duro, que toca que ir al río, que toca que ir a hacer después de limpiarlo toca que ir a hacer un pagamento, alguna ofrenda, ya toca en la noche y toca que buscar el sitio también, ¿sí? Entonces todo va de acuerdo a cómo esté la persona. Y cuando es de comunidad, pues sí es más grande, porque son 30, 50, 100, 200 personas participando. Entonces siempre el trabajo
de los mayores va a ser duro. Y en la noche pues hay muchas manifestaciones. El trueno, el aguacero para nosotros significa sucio. El trueno en determinado donde te salga el reflejo del rayo, o te significa problemas, dependiendo por donde salga, ¿cierto? Va a haber problemas en la comunidad, va a haber tal cosa. Y depende también mucho de los animales, o sea, hay muchos animales que se manifiestan, entonces también de acuerdo a eso. Ah, no, mire, es que chilló tal y tal cosa, ah, no, va a morir algún mayor. Se manifiestan los perros, mucha cosa. Entonces esa conexión con esa parte ya afuera te hace coger más experiencia y que te fortalezcas más en el saber. Y yo, manejando lo de la medicina tradicional, puede ser el más bravo, que yo ya sé que con quién me voy a encontrar, y las señas me dicen, los sueños el día anterior o la noche anterior, que al otro hasta le dice qué planta debes untarte, y con solo pasarte la mano, usted ya estás bien conmigo. ¿Sí? ¿Cierto, mayor? Claro, ¿sí? Entonces eso nos ha permitido sobrevivir a muchos aspectos que tenemos en esta cotidianidad de los pueblos indígenas. Les contamos que de luto amaneció el pueblo indígena Totoró, esto es en el Cauca, luego del asesinato del coordinador del programa de salud del Cabildo y su hija, una estudiante universitaria de trabajo social. En este vehículo se movilizaba junto a su hija Oliverio Conejo, coordinador del programa de salud del Cabildo Totoró. En el sitio Mochoscales de esta vía que comunica con el departamento del Huila, fue interceptado por hombres armados quienes le dispararon. En la vereda Betania donde vivía, lo recuerdan como un gran líder de la comunidad. Según los habitantes de la zona, no se conocían amenazas en su contra. Amenazas que digamos, no hemos escuchado nada sobre él. Un líder bastante luchador y enfrentador a las cosas. Junto a Oliverio Conejo fue asesinada su hija Emily, quien era estudiante universitaria del programa Trabajo Social y quien ya realizaba pasantías en la IPS indígena de su cabildo. Llena de sueños, de muchas expectativas, pero que pues esta situación de guerra que se tiene en el país, esta situación de conflicto armado, hoy se pierde esta esperanza de vida. En la alcaldía del municipio se cumplió un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público y avanzar en las investigaciones que permitan establecer móviles y autores del doble homicidio. A la altura de la vereda Las Delicias, kilómetro 47, zona rural de Totoró, en la vía que comunica con Popayán, fue asesinado Oliverio Conejo Sánchez, coordinador de salud del resguardo de Totoró. Con él murió su hija Emily, de 22 años. Hacemos un llamado reiterativo al gobierno nacional para que junto a la institucionalidad presente en el departamento del Cauca y sociedad civil, aunamos esfuerzos para acabar con estas estructuras criminales. A través de una alerta temprana, la Defensoría Regional del Pueblo Cauca había advertido que un hecho como estos podía ocurrir. Comunicado que le fue enviado al comandante de la Tercera División del Ejército con copia a Gobernación y Alcaldía de Totoró. Intervención urgente entre las autoridades competentes a fin de proteger la comunidad asentada en territorio ancestral de Totoroes, el cual está siendo gravemente amenazado por el conflicto armado entre las tropas del ejército y las disidencias de las FARC o grupos armados irregulares, quienes se enfrentan en nuestro territorio y ponen en riesgo nuestra supervivencia. En esta localidad del oriente del Cauca se realizó un consejo de seguridad, donde las autoridades indígenas expresaron su preocupación por las amenazas a las que están siendo sometidos por parte de los grupos armados al margen de la ley. Y por esa razón, como movimiento indígena, no estamos de acuerdo con tales actuaciones, ni de grupos legales ni ilegales que atraviesan nuestros territorios, pues hemos venido construyendo el pacto por la vida y la paz del suroccidente colombiano, porque hoy no solamente aqueja este tema a las comunidades indígenas, sino a campesinos, afros, urbanos, a quien vilmente nos masacran y nos asesinan, nos están matando. Y por eso el llamado de hoy es a nuestras comunidades a la unidad, porque no podemos ver más sangre regada en nuestros territorios. Y el pacto por la vida y la paz
lo seguiremos trabajando, encaminando en pro de la defensa de nuestros comuneros, de las vidas de muchos que hoy sufren este flagelo en el país. La situación que estamos viviendo los pueblos indígenas es sistemático, en el marco de un genocidio acelerado. Ya no es la desaparición o el riesgo de exterminio físico y cultural, es el genocidio. Y hoy hay una particularidad de asesinar niños, niñas, jóvenes, y esto nos debe llamar al país para que nos unamos para defender la vida. Por eso un saludo de resistencia a la Guardia Indígena, porque es uno de los procesos que ha conducido a respetar, a defender la vida en el marco del ejercicio de la paz. Hoy hacemos el llamado a la comunidad internacional, a la sociedad civil, para que nos unamos como uno solo, para caminar en eso que ha llamado el suroccidente, el pacto por la vida y los derechos humanos. Pero también tenemos que levantarnos. Ya no es el momento de estarnos quietos. Históricamente nos hemos defendido así. Tenemos que unirnos para caminar y alzar nuestras voces y decirle a este gobierno que el tapabocas no nos va a tapar la boca, que tenemos que avanzar, que estamos firmes para construir la paz desde los territorios y para construir esa paz para defender la vida de tanto lo que necesita Colombia. Caminando por las ruinas que dejaron los violentos, que dicen ser defensores, pero acaban con los pueblos. Sin embargo, nuestros pasos siguen huellas de los viejos que dieron su vida por defender derechos. No entiendo por qué los mataron, si querían vivir y construir un mundo nuevo. Vivirán en nuestros corazones, en la lucha presente estarán y triunfarán.